pasado, recordarán, están muy altos. Era para el sábado pasado, pero Dios en su misericordia y en su soberanía, pues nos movió a cambiarlo para hoy. Y algunos hermanos también por el camino dicen que sintieron lo mismo. Y llegaron y me dijeron: Ramón, yo creo que Dios quiere que muevas el mensaje para el próximo sábado. Y bueno, Dios confirmó lo que estábamos sintiendo de parte de Él. Así que este mensaje lo hemos titulado El perdón de Jesús. El perdón de Jesús. Evangelio de Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Dice la Escritura: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Jesús dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y en su obra maligna y destructiva, el diablo usará a todo el que se descuide. Usó a Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, tratando de matar a Jesús. Usó a los hermanos de Cristo para que se burlaran de Jesús y para que le dijeran que estaba fuera de sí, que estaba loco. Usó a la gente de la ciudad de Nazaret, donde Cristo se había criado, para tratar de matarle, aunque ellos no pudieron. Usó inclusive al apóstol Pedro para decirle a Jesús que no fuera a la cruz. Usó a Judas Iscariote para entregar a Cristo al poder de los sacerdotes judíos. Usó a los escribas y a los fariseos para que tentaran a Cristo y para que éstos le entregaran al poder romano para ser crucificado. Con esto quiero decirle que ha habido un solo hombre en la historia humana que dice la Escritura que él pudo decir: el diablo nada tiene en mí. Un solo hombre en la historia humana que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ese hombre se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. ¿Y cómo fue que Jesús pudo llegar a ese punto donde él dijo: el diablo nada tiene en mí? Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Bueno, él le dijo al apóstol Pedro una clave que yo quisiera que usted prestara atención esta noche. ¿Puede llevarlo? Para que entienda en dónde estaba la victoria. Él le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. Escuche, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cuál es la clave para que no caigamos en las garras del diablo? Para que no caigamos en las trampas del diablo, sabiendo que hay un enemigo que va a destruir o que quiere destruir nuestras vidas. ¿Cuál es la clave para no caer allí?
La clave es estar pegado con Dios todo el tiempo. La clave es estar agarrado de Dios todo el tiempo. La clave es hacer lo que Cristo dijo, es estar orando, es estar velando. Escuche bien, no solo orando, sino velando. ¿Qué quiere decir? Cuando usted entra al cuarto de oración, es glorioso. Tienes un encuentro con el Dios glorioso allí. Pero cuando tú salgas del cuarto de oración, no se te olvide lo que Jesús dijo. Jesús dijo, velad. Es decir, tienes que estar atento, tienes que estar vigilante, tienes que estar mirando. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que va a tratar de poner algún tropiezo en tu camino. Y tienes que estar vigilante. Ahí está la clave. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Amén. Jesús promete que si velas y oras, no vas a caer en tentación. La tentación es una oferta que este mundo y que el diablo te hace para que caigas en pecado. Es una oferta. Te está proponiendo algo. Pero Jesús dice, si tú velas y oras, no vas a caer en la tentación. En la historia que nosotros nos ocupa esta noche, nos ilustra cómo Jesucristo venció la tentación y al mismo tiempo hizo la obra que el Padre le encomendó que hiciera. Juan capítulo 7, verso 53, dice, miren esto, hermano, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Noten ahí, dice, cada uno se fue a su casa, pero Jesús, ¿a dónde fue Jesús? Al monte de los olivos. ¿Y qué fue a hacer Jesús al monte de los olivos? Orar. Orar. La Biblia dice que Jesucristo pasaba noches enteras orando a su Padre. Y Él acostumbraba a ir a ese monte a orar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mientras la gente se fue a su casa, Jesucristo se fue al monte a orar. Mientras la gente se fue a descansar muy cómodos en una cama, Jesucristo se fue a descansar sobre sus rodillas toda la noche en un monte. Y yo no estoy diciendo que dormir sea malo. Lo que estoy diciendo es que si tú quieres poner al diablo de rodillas, tú tienes que doblar tus rodillas. Lo que estoy diciendo es que hay gentes aquí que Dios le está diciendo, tienes que dormir un poquitico menos y orar un poco más. Alabado sea Dios. Porque hay un enemigo que está acechando, que quiere destruir tu vida, tu familia. Hay algunos aquí que ya el enemigo lleva una ventaja tremenda. Pero si tú te levantas a orar, si haces lo que Cristo hizo, si vas a tu Padre y comienzas a clamar, el Dios del cielo dice, clama a mí y yo te responderé. El Dios del cielo dice, mi brazo no se ha cortado para salvar. El Dios del cielo es poderoso para asistirte. Gloria a Dios. Pero es necesario orar. Es necesario seguir el ejemplo de Jesucristo. La gente se fue a su casa. No está mal, pero dice que Jesús se fue al monte a orar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el diablo personalmente quería destruirlo. El diablo lo tentó allí en el desierto, pero cuando Jesús lo vence, dice que lo dejó por un tiempo. Luego vino otra vez. Y dice que fue tentado en todo, hermano. ¿Cuántas ofertas le trajo el diablo? Pero ¿por qué vencía nuestro Señor? Porque vencía de rodillas, hermano. Porque libraba sus batallas de rodillas. Mientras la gente dormía y el diablo haciendo su obra, Jesús estaba orando. Jesús estaba clamando a su Padre. ¿Por qué? Porque le estaba mostrando al Padre la dependencia total de Él a su voluntad. Jesucristo nunca hizo nada por su propia voluntad. Jesús dijo, esto es por la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que el Padre quiere que yo haga. Él buscó en esas noches de oración la guianza del Espíritu Santo. Porque Él sabía, hermano, a lo que se iba a enfrentar. Él sabía que cuando bajara de ese monte, ¿quién estaba? El diablo esperándole, los demonios esperándole, los fariseos esperándole, los escribas esperándole. Alabado sea Dios. ¿Y dónde él buscaba? La dirección sabia para vencer esa guerra. Porque esa guerra no se pelea con armas carnales, hermano. El diablo se ríe de todo eso. Esta guerra se pelea con armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero esa de rodillita, hermano, buscando a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Alabado sea Dios. Entonces, el problema de algunos cristianos es que se olvidan que tienen un enemigo llamado el diablo.
llamado Satanás, llamado la serpiente antigua, llamado el acusador de los hermanos, cuya misión de él es matar, hurtar y destruir. Entonces, hay algunos cristianos que se les olvida estas cosas. Y yo no sé cómo ellos pretenden ganar estas batallas espirituales si pasan horas y horas en un teléfono y horas allí en el Facebook. ¿Cómo tú le vas a ganar al diablo? Si la Biblia dice no ignoréis las maquinaciones del diablo. Si vemos que el mismo Cristo, alabado sea Dios, pasaba noches enteras orando a su Padre. Si nosotros pretendemos seguir a Jesús y si nosotros pretendemos apropiarnos de la victoria que Jesús nos ha dado, tenemos que doblar nuestras rodillitas delante de Dios y hay que buscar a Dios y decirle al Padre: ¿cómo tú quieres que yo pelee esta batalla? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Gloria a Dios. Amén. Repito, es una batalla espiritual. Más allá de lo natural que tú veas. No. Hay multitud de demonios que quieren destruir tu casa, tu familia, tu finanza, tu salud, todo. Pero hay un Dios todopoderoso que está con nosotros. Hay un Dios que dice, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay algunos que pasan más tiempo con el teléfono que con Dios. ¿Cómo podrán entonces ganar esas batallas? Algunos se afanan tanto trabajando, hermanos, que apenas le alcanza para hacer una oración en la cama, a punto de caer rendidos, y ya el amén lo dicen ya rendido completamente. ¿Cómo tú le vas a ganar al diablo? ¿Cómo? Él está maquinando contra tus hijos. Él quiere destruir tu matrimonio. ¿Y pretendes ganarle de esa manera? Si el Dios nuestro, el Señor nuestro, el Salvador nuestro, Jesucristo, pasaba noches enteras orando a su Padre y nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, gloria a Dios. Amén. Y aún pasando noches enteras orando, fue tentado en todo. El diablo le trajo cuantos ofrecimientos a él. La buena noticia es que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado, alabado sea Dios. Nunca cedió a la tentación, nunca cayó en las ofertas del diablo, jamás. ¿Por qué? Estaba lleno de Dios, hermano. Estaba lleno del Espíritu Santo. Le daba lugar a la voluntad del Padre. Buscaba la guianza del Espíritu porque pasaba noches enteras orando y buscando a Dios. ¿Cuántos le alaban a Él? Amén. Bendito sea Dios para siempre. Yo creo que esta noche Dios está llamando a algunos aquí a que sigan el ejemplo de Jesús. Dios está llamando a algunos aquí a que duerman un poquitico menos, como le dije ahorita, y oren un poco más, gloria a Dios. A que pasen menos tiempo con su telefonito y que pasen más tiempo con el Dios del cielo. Bendito sea Dios. Él dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a mi Padre que está en secreto, y mi Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Si tú pasas tiempo con Dios en lo secreto, luego en público Dios te da victoria. Alabado sea Dios. Y las cosas, las puertas cerradas se abren y la gente dice, pero ¿por qué a este se le abren? Porque está buscando a Dios. Buscándolo en el secreto. Porque no está entretenido allí viendo el cajón ese. No, está buscando a Dios del cielo. Está clamando, está gimiendo a Dios. Entonces Dios responde la oración del justo. ¿Cuántos le alaban a Él? La Biblia nos dice cómo es que Cristo oraba. Y esto es maravilloso. Hebreos capítulo 5, verso 7. ¿Cómo oraba Jesús? Miren, dice, y Cristo, en los días de su carne, cuando estaba aquí con el cuerpo terrenal, aquí, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero miren lo que dice, hermano, ¿cómo oraba Jesús? Dice que ofrecía ruegos. Ofrecía ruegos. No era una simple oración, hermano. Jesús rogaba. Jesús clamaba. Jesús lloraba. Y dice que era con gran clamor y lágrimas al que le podía librar. Tú tienes que entender que hay uno solo que te puede librar a ti.
Hay uno solo que puede pelear por ti. Hay uno solo que puede tener su mano. El que te puede librar. Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial. Y ante ese Padre Jesús oraba, Jesús rogaba, Jesús clamaba con lágrimas, con un clamor tremendo. Cuando Jesús oraba, todo su cuerpo entraba en acción. Alabado sea Dios. Por eso es que se apartaba a lugares desiertos a orar, para que nadie lo interrumpiera allí, cuando él derramaba su alma delante del Padre. Aleluya. ¿Y por quién oraba Cristo? Oraba por ti y oraba por mí. Aleluya. ¿Por quién oraba Jesús? Oraba por las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastoras. Aleluya. Oraba por esos matrimonios destrozados. Oraba por esos hijos que están en la droga. Oraba por tanta gente que están perdida. Por eso Cristo lloraba. Aleluya. Y si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, es hora de dejar todos estos entretenimientos mundanos atrás. Y es hora de entrar al cuarto de oración y comenzar a hacer lo que hacía Cristo. Aleluya. Orar, clamar, rogar a Dios. Y Él va a responder. Amén. Él es un Dios de respuesta. Amén. Él es un Dios de respuesta. Aleluya. Y no se tardará en responder, dice la Biblia. Y no se tardará en hacer justicia, dice la Biblia. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Amén. No ha habido más poderoso intercesor que Cristo, intercediendo por las almas. Pero lo extraordinario, hermano, es que dice la Biblia que todavía Jesucristo sigue intercediendo. Hebreos 7:25. Mira qué lindo, hermano. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Cristo está intercediendo ahora mismo. Dice que Él vive siempre intercediendo, siempre ha estado clamando, siempre ha estado rogando. ¿Sabes por qué? El diablo no ha hecho la obra completa de destruirte, porque hay un intercesor en los cielos. Amén. Porque hay uno que está clamando por ti. Porque hay uno que es fiel, que no desmaya. Alabado sea Dios. Y que está allí delante del Padre. Ten misericordia. Yo morí por ella. Yo morí por él. Amén, Señor. Ten la oportunidad. Tú tienes un propósito. Él está limitando con su intercesión la obra diabólica en esta tierra. Alabado sea Dios. Si estás aquí esta noche, es por la intercesión de Cristo. Si estás aquí esta noche escuchando esta palabra, es porque Él está llorando por ti, rogando por ti, para que entiendas este mensaje y para que sepas que Él te ama, te quiere salvar esta noche, Jesús. Poderoso intercesor que vive para interceder. Lo cierto es, hermano, que cuando Jesucristo descendía del monte, lo hacía con un poder tal que sus enemigos no podían soportar, no podían resistir el poder de sus palabras. Estaba lleno totalmente del poder de Dios. Y cuando abría su boca era poderoso lo que Jesús hablaba. En Juan capítulo 8, verso 2, ¿qué pasa cuando Él bajaba del monte? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él. ¿Y qué hacía Él? Y sentado Él les enseñaba. Mire, hermano, ¿cuántos maestros no había en Israel? Pero la gente sabía dónde estaba la verdad. La gente sabía lo que Pedro le dijo un día: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La gente sabía quién era Jesús. Los maestros, los dirigentes no querían reconocerlo, pero el pueblo común sí. Alabado sea Dios. Y entonces cuando Cristo bajaba, lleno de Dios, la gente venía. Alabado sea Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Tenemos que orar, buscar a Dios, para cuando bajemos de ese monte, la gente venga a oír a Dios. La gente venga a escuchar el mensaje de Dios. Aleluya. Amén. Sigamos los pasos de Cristo. Amén. La gente venía a oírle. Y el problema de Israel eran sus maestros. Porque Cristo dijo que esos escribas y fariseos eran hipócritas, que decían, pero no hacían, no vivían lo que predicaban. El problema de ellos es que por fuera, decía Jesús, se mostraban justos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad.
Qué triste, hermano, que los maestros del pueblo estaban en esa condición. Pero lo triste es que eso se repite hoy en día. Que hay tantos maestros en esa condición que no viven lo que predican, que no aman las almas, que no buscan a Dios, y por fuera se ven muy lindo, pero por dentro están podridos. Alabado sea Dios. Ellos torcieron las enseñanzas de la ley. Es por eso que Jesucristo repetía una frase cada vez que enseñaba. Él decía: oyeron que fue dicho, pero yo os digo. Oyeron que fue dicho, pero yo os digo. En otras palabras, los escribas y los fariseos le enseñaron, pero le enseñaron mal. Yo les voy a enseñar la verdad de este asunto. Alabado sea Dios. Y él tuvo que corregir las enseñanzas de ellos. Porque es que, mi amado, la doctrina es muy importante. La enseñanza errada llevará a la gente lejos de Dios. Pero una sana enseñanza acercará cada vez más a la gente a Dios. Por eso es importante la doctrina. Juan capítulo 8, versos 3 al 6. Mira lo que hicieron ellos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermano, la hipocresía de estos maestros religiosos era proverbial. Le dicen maestro y sin embargo lo que quieren hacer es tentarle. ¡Qué hipocresía, hermano! En el capítulo anterior, Juan capítulo 7, le llamaron el engañador. Ahora vienen y le dicen maestro. ¿Cómo son de hipócritas estas personas? ¿Cómo son hijos del diablo estas personas? ¿Cuál era la verdadera intención de estos religiosos? ¿Era hacer justicia? ¿Era que se cumpliera la ley? No. Lo que ellos querían era tentar a Jesús. Lo que ellos querían era agarrarlo en una palabra fuera de lugar para poder acusarle, destruirle. Porque tenían celos de Jesús. Porque es que la gente se iba tras Jesús. Es que ya ellos no eran el centro, ahora el centro era Cristo, y les daba celo, les daba envidia. Alabado sea Dios. Por eso querían destruirlo, porque Jesús los acusaba públicamente. Le decía: ustedes son hipócritas. Ustedes no van a entrar al cielo en esa condición. Si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Y por eso querían destruir a Cristo. Si ellos hubieran querido cumplir la ley, hubieran ido al Sanedrín y allí hubieran juzgado a la mujer. Pero ellos no fueron al Sanedrín. Ellos fueron a Jesús. ¿Por qué? Porque la realidad es que ellos no querían justicia. La realidad es que ellos no querían honrar la palabra de Dios. Ellos lo que querían era destruir a Jesús, acusar a Jesús, tomarlo en algo falso, una palabra fuera de lugar. Era una trampa que le estaban tendiendo al maestro. Y yo le digo, hermano, así obran los fariseos modernos. Hay muchos por ahí que están con lupas buscando a ver si el hermano falla en algo, velándote a ver si con algo, si con una palabrita, si algo fallaste para poder acusarte. Esa gente que operan así, que hay muchos por ahí, esa gente son de la levadura de los fariseos. Esa gente son hipócritas. Esa gente son impulsados por el mismo Satanás, hermano. Pero tristemente está pasando en estos tiempos. Fariseos modernos. Ahora, ¿qué estipulaba la ley de Moisés? La ley de Moisés, hermano, decía que no solamente la mujer adúltera debía ser apedreada. La ley decía que la mujer y el hombre, los dos adúlteros, tenían que ser apedreados. Tenían que morir bajo el fuego de las piedras. Y yo quiero detener un poquito aquí, porque hay gente que tiene como que un poco de tropiezo en este asunto.
Y ellos dicen, pero ¿cómo Dios va a estipular que alguien sea apedreado? ¿Verdad? Suena algo terrible. Y cuando la gente no conoce a Dios, yo lo puedo entender, que ellos piensen de esa manera. Pero lo triste es que hay gente que dice conocer a Dios y también dice, pero ¿por qué esas piedras? ¿Por qué algo tan terrible? Y yo quiero decirle algo. La gente que piensa así están siendo muy superficiales, son muy cortos de vista, no tienen una visión correcta de lo que Dios quería hacer. Están viendo las ramas, pero no la raíz del asunto. ¿Por qué? Los que piensan solamente en el dolor de las piedras, ellos no están pensando y no están meditando por un momento en el dolor profundo que tienen aquellos que son traicionados. No se están poniendo un momento en el lugar de aquellas personas que supuestamente estaban confiadas de que eran amados y ahora de repente descubren que son traicionados. Es algo horrible, ese dolor. Los adúlteros son tan profundamente egoístas, hermanos, que solo piensan en un momento de placer, pero olvidan que cuando salga a la luz su pecado, destruirán y arruinarán la vida de aquellos que decían amar. Viene un dolor profundo a esa esposa que estaba confiada en su esposo. De repente descubre que le traicionó. ¿Cómo queda el corazón de esa mujer? Está destrozada. Se destroza el corazón, la conciencia, los sentimientos, los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos malignos pasan por su cabeza? Afecta sus decisiones, afecta sus sentimientos, afecta su salud mental, afecta su cuerpo físico, todo lo afecta. Es un dolor horrible, es algo terrible. Entonces, cuando usted esté pensando en el dolor de una piedra, piense en el dolor que pasa a esta persona, en el dolor profundo. ¿Y cómo le explicamos nosotros a un hijo, a un niño, que su padre o su madre son adúlteros? ¿Cómo sanamos nosotros el corazón de ese niño? ¿Cómo le quitamos ese dolor? ¿Cómo se le quita ese trauma a ese niño, a esa niña? Entonces, cuando pensemos en el dolor que causa una piedra, pensemos en el dolor profundo que causa un acto tan vil, tan sucio y tan despreciable como es la traición. Es algo horrible. La traición es vileza, hermano. Es algo vil. Es algo terrible. Pero yo quiero añadir que el pecado de adulterio no solamente destruye a los demás, sino que también destruye al mismo adúltero. Porque cuando ese pecado salga a la luz, será una mancha que lo perseguirá por todos los días de su vida. Una mancha difícil de quitar, difícil de borrar en la mente de los hombres. Dios te perdonará, sí, pero los hombres te señalarán, te acusarán. Es una mancha para el resto de sus días. Alabado sea Dios. Cuando se le baje la pasión, cuando se bajen los sentimientos, entonces el adúltero entenderá lo necio que fue. Entenderá que perdió más de lo que ganó. Entenderá que el disfrutar 5, 10, 15 minutos no es comparable con la herida profunda que va a generar en los demás y en él mismo. Es una herida difícil de curar y difícil de borrar. Solamente hay uno que puede curar esa herida.
Solamente hay uno que puede borrar esa herida, se llama Jesucristo de Nazaret, nadie más, hermano. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, nada podrá borrar esa herida. Solo hay uno que puede poner su mano en el interior y cambiar ese corazón y sanar esa herida. Se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Y a ese Jesús que puede hacer este milagro, los fariseos y los escribas lo querían matar, lo querían destruir, lo estaban tentando. ¿Cuánta maldad en el ser humano? Destruir al único que le puede ayudar. Alabado sea Dios. Pero además de eso, el adúltero afectará no solamente las relaciones humanas, afectará la relación más importante de todas, que es la relación con su Creador, la relación con Dios. Afectará esa relación. Es algo horrible, hermano. Es algo terrible, es un pecado horrible, vil, sucio, que causa mucho dolor, que causa mucha tristeza, que causa mucha destrucción. Afortunadamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede sanar esa herida. Y escucha bien, no solamente Jesús puede sanar la herida de aquel que fue traicionado. Jesucristo tiene el poder para liberar al adúltero y para sanarlos a los dos. Aleluya. Y si tú en esta noche dices, pero ¿cómo va a ser que Jesús puede sanar a un adúltero, puedo liberarlo? Yo tengo que decirte algo. Tengo que decirte que Jesucristo no vino para perder las almas de los hombres. Jesucristo vino para salvar las almas de los hombres. La Biblia dice que Dios pasará por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se llama la misericordia de Dios. Pasar por alto ese tiempo, hermanos, y considerarlo como una ignorancia. Pero hay algo que Él exige, dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Alabado sea Dios. El amor de Dios es tan grande, hermanos, y es tan profundo, y es tan ancho el amor de Dios, que cubrirá multitud de pecados. El amor de Jesús es tan poderoso que es capaz de liberar al adúltero y sanar también las heridas de aquel que ha sido traicionado. ¡Cuán poderoso es el amor de Jesús! Amén. Gracias, Jesús. Los que todavía piensan en el horror de las piedras cayendo, yo quiero decirle que la intención de Dios no era que nadie muriera. La intención de Dios con aquella ley era evitarles a ellos un dolor tan horrible como ese. Evitar que el pueblo cometiera un pecado tan tremendo como ese. Esa era la intención de Dios. Dios quería evitar la vergüenza pública. Dios quería evitar el dolor profundo, la amargura en el corazón. Eso es lo que Dios quería evitar. Pero en caso de que alguien violara esa ley, entonces el castigo era tan ejemplarizante, hermano, que los demás iban a agarrar temor y decir, no, no puedo hacerlo. Pero muy importante, Dios quería que valoraran el matrimonio. Dios quería que se centraran en el matrimonio. Es algo tan bendito, viene de parte de Dios el matrimonio. Y Dios quería que ellos se disfrutaran y se amaran dentro del matrimonio. Dios quería que se le diera valor al matrimonio. Es por eso que el séptimo mandamiento de la ley moral de Dios dice, no adulterarás. Y Jesucristo nos explica a nosotros la verdadera intención de ese mandamiento. Mateo capítulo 5, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No. ¿Ya? Ok, ya leí. Amén. Gloria a Dios. El adulterio nace de un pecado oculto en el corazón, la codicia. La codicia. Esa es la raíz. Si codicias en el corazón, se va gestando el pecado y luego da luz el pecado de adulterio. La codicia enraizada en el corazón te lleva al infierno. Hay pecados del corazón, pecados ocultos en el corazón. Dios quiere librarte de eso, porque la codicia te lleva directo al infierno. ¿Y cuál es la solución? La solución es muy radical. Jesucristo puso un ejemplo para que entendiéramos lo radical que tenemos que hacer, que tenemos que hacer nosotros con ese pecado. ¿Y cómo tenemos que hacer? Él dijo, sácalo y échalo de ti. Córtalo y échalo de ti. Porque si no lo haces, te va a destruir a ti. Te va a destruir. ¿Cuál fue la reacción de Cristo ante aquella tentación y ante aquella mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio? Yo quiero que ustedes entiendan algo, que los fariseos pusieron a Jesús en una encrucijada. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por un lado, vino a salvar, no a perder las almas de los hombres. Él vino a salvar. Pero por el otro lado, Jesucristo vino a cumplir la ley, no a abrogarla, sino a cumplirla. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Juan capítulo 8, verso 6, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ellos vinieron tras Jesús, no para cumplir la ley de hacer justicia, tras Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Estaba en el suelo escribiendo con el dedo. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué estaba escribiendo Jesús ahí? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Y para ser bíblicos, tenemos que hablar donde la Biblia habla y tenemos que callar donde la Biblia calla. ¿Qué estaba escribiendo? No lo sabemos. Hay alguna gente que especula y dice: no, Jesús estaba escribiendo los pecados de la gente que vino a acusarla. Yo digo: oye, no terminaría Jesús ese día ahí escribiendo. Alabado sea Dios. Otros dicen: no, eso tiene que ver con Jeremías 17, verso 13, que dice, Jeremías 17, 13. ¿Está o no está? Bien, no lo pongas. Que tiene que ver algo con eso. Pero la verdad es que no sabemos, hermano. No podemos decir y asegurar una cosa ni la otra. Aunque sí nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento habían dos pasajes bíblicos donde se nos habla que Dios escribió con su dedo, escribió con su mano algo. Y los maestros que estaban allí sabían muy bien esos pasajes. El primero era cuando Dios escribió la ley, los 10 mandamientos que se lo dio a Moisés allá en el monte, con su propio dedo escribió en tablas de piedra. Gloria a Dios. Entonces Jesús estaba escribiendo, gloria a Dios. Ellos tenían que, como maestros del pueblo, acordarse que una vez que Dios escribió con su dedo, escribió los 10 mandamientos, y ahora ellos venían y estaban violando esos 10 mandamientos. Era como que Jesús diciéndole: mira, acuérdense de aquella ley, acuérdense que Dios escribió con el dedo, están violando esa ley. Y el otro pasaje nos habla que aquel rey Belsasar, un rey impío, ya ebrio aquel hombre, tomó los vasos del templo de Jerusalén, los vasos sagrados, los mandó a buscar y dijo: vamos a beber vino en los vasos sagrados del templo de Dios. Y cuando estaban allí bebiendo en los vasos sagrados de Dios y adorando a sus dioses, dice la Biblia que de la presencia de Dios vino una mano
Y esa mano escribió allí en una pared, alabado sea Dios, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y cuando aquel rey impío y borracho vio aquella mano que salió de la nada, aquella mano, pero que la Biblia dice que vino de la presencia de Dios, el hombre se puso nervioso, sus rodillas daban la una con la otra, tenía miedo, porque es terrible cuando tú te enfrentas a Dios. Horrendas cosas caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Y aquello quería decir: tu reino fue contado, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino es quitado de ti y es dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche murió ese rey, alabado sea Dios. Y Jesús estaba ahora allí en el templo de Jerusalén y estaba escribiendo con su dedo en tierra. Era la mano de Dios, estaba escribiendo. Y si ellos eran maestros, tenían que acordarse de estos dos pasajes. Pero eran tan impíos, hermanos, que insistieron en preguntarle a Jesús. Porque eso hacen los hombres cuando no tienen temor de Dios. Insisten en el pecado, insisten en el pecado. Saben que le va mal, pero insisten en el pecado. Y como insistieron en preguntarle, pues Jesús se endereza, ¿verdad? Y le dice Jesús, Juan 8, 7 al 9. ¿Lo tienes? Dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ahí está la clave, hermano. La clave no estaba en lo que estaba escribiendo en el suelo. La clave estaba en lo que oyeron de parte de Jesús. Dice: y al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Alabado sea Dios. Mire, hermano, las palabras de Cristo fueron como lanzas que acusaron su conciencia. Las palabras de Jesús atravesaron el corazón de estos hombres impíos. Y ellos fueron acusados por su conciencia, porque sabían que no tenían moral para tirar la piedra. Fueron pesados en la balanza de Dios y fueron hallados faltos, hermano. Por eso se fueron avergonzados. Alabado sea Dios. Yo pregunto: ¿habrá algún hombre que pueda lanzar la primera piedra? Mientras toda esta escena pasaba, la mujer estaba allí en medio de todos. En medio. ¿Cómo estaría aquella mujer sabiendo que era su último día en la tierra? Ella sabía, cuando la agarraron en ese acto, que de ese día no pasaba. Ese día moría. ¿Cómo estaría el corazón de aquella mujer en ese momento? ¿Qué le habrá dicho esa mujer a Dios? Sabiendo que ese mismo día iba a ir a la presencia de Dios, a ver a Dios cara a cara, e iba a ser juzgada. Porque la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, dice la Biblia. Así que esta mujer sabía que una vez que muriera allí iba directo a la presencia de Dios a ser juzgada. Ella lo sabía. Sabía que sus pecados la iban a llevar directamente a las llamas del infierno. ¿Qué habrá dicho esa mujer allí? Yo me imagino, hermanos, que esta mujer, estando en esa condición, ella pensó en el Salmo 51 del rey David, cuando David pecó contra Dios y se humilló grandemente ante Dios. Y ella pronunció las palabras del Salmo 51. Dice: ten piedad de mí. Wow. Imagínense, ella sabe que iba a morir sí o sí. Y le clama a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y lo extraordinario de todo, hermano, es que Dios tuvo piedad de ella. Que Dios tuvo compasión de esa mujer, hermano. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Juan capítulo 8, verso 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se imaginan ustedes, hermano, lo que habrá sentido entonces esa mujer cuando escuchó las palabras de Jesús que dice: ni yo te condeno? El único que podía tirarle la piedra a ella era Jesús. El único que tenía la moral suficiente para tirar la primera piedra era Cristo. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo, sino que decidió perdonarla, decidió salvarla. Aleluya. Y yo quiero decirte que ese Jesús está aquí. Que Jesús no ha cambiado, que Jesús no ha variado, que Jesús es el mismo, que Jesús está aquí diciéndote: no te voy a condenar, te quiero salvar. Juan capítulo 3, verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay una oportunidad de Dios para tu vida esta noche. Él te quiere perdonar. Tú sabes que Él puede lanzar esa piedra contra ti. Tú sabes que Él te puede condenar. Sin embargo, Jesús te quiere perdonar. Jesús te quiere liberar. Jesús te quiere sanar. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Gracias, Jesús. El perdón de Jesús significaba que ella era libre, no solo de ser apedreada aquel día, sino de la condenación eterna. Porque cuando Él te perdona, tienes acceso a la vida eterna. Amén. Eres trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Cuando Él te perdona. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El perdón de Jesús no solo la libró de las consecuencias temporales allí aquel día. El perdón de Jesús la libró de la condenación eterna. Alabado sea Dios. Ella sabía que si moría en pecado, su destino serían las llamas eternas del infierno. Pero el perdón de Cristo aquel día la hizo libre de eso, hermano. La hizo libre. Gloria a Dios. Aquella mujer respiró aliviada al saber que sus cuentas con Dios estaban arregladas. Y eso es lo que hace el perdón que Cristo ofrece. Arregla tus cuentas con Dios. Y yo estoy aquí para decirte que Cristo te trajo para que hoy arregles tus cuentas con Dios. Amén. Hoy Dios quiere que tú salgas de aquí con borrón y cuenta nueva. Alabado sea Dios. Él quiere que tú sepas que te ama. Él quiere que tú sepas que sí, Él sabe lo mucho que tú has pecado. Él sabe lo mucho que te has equivocado. Él sabe todo lo que tú has hecho. Y que tú sepas que Él tiene autoridad para lanzarte la piedra. Sí, pero Él ha decidido por su voluntad, por su amor, por su misericordia, perdonarte. Amén. Perdonarte, librarte. Él quiere que tus cuentas con Dios estén arregladas hoy. Así como lo hizo con aquella mujer, que ese día el perdón de Jesús, cuando ella escuchó aquellas palabras: ni yo te condeno, significa te perdono, te libro, tus cuentas han sido borradas con Dios. ¿Qué importa a los hombres? Dios borró la cuenta. Amén. Para eso Dios te trajo esta noche. Probablemente los hombres la seguirían acusando después de aquello.
con sus miradas, con su rechazo, con sus comentarios acusatorios, porque eso es lo que hace el hombre. Pero la conciencia de aquella mujer estaba limpia. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Es decir, Jesús le dio el perdón, Jesús le dio la libertad, Jesús le devolvió la paz, Jesús le devolvió la vida, Jesús la salvó. Así que la conciencia de aquella mujer estaba libre de tormentos, estaba libre de todas las ideas que el diablo trajo sobre su mente. Era libre, gloria a Dios. Porque el Hijo de Dios le dijo: ni yo te condeno, yo te perdono, yo te salvo, yo te libro. Así que cuando el hombre viniera a decirle cosas, a mirarla, a aquella mujer no le iba a importar aquellas cosas, porque su conciencia estaba limpia. Eso es lo que hace el perdón de Cristo: limpia tu conciencia de obras muertas. Alabado sea Dios. No importa lo que hayas hecho en el pasado, la Biblia dice que cuando Él te perdona es porque agarra todos tus pecados, lo echa en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Por eso podemos caminar confiados. Por eso podemos entrar a su presencia confiados, sabiendo que el perdón de Cristo nos hizo libres. Aleluya. No hay culpa. Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos libró, y por eso te trajo, para que tus cuentas estén saldadas con Dios esta noche. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero Jesús no solamente le dijo: ni yo te condeno. Él también le dijo: vete y no peques más. Vete y no peques más. En otras palabras, Jesús le estaba dando una segunda oportunidad. ¿Cuántos alaban a Dios por la segunda oportunidad? Dile: ay, Padre, gracias que me diste esta oportunidad. Levanta tus manos ahí y dile: gracias, Jesús, que me has dado la segunda oportunidad. Gracias, aleluya, por la segunda oportunidad. Bendito sea Dios. Le estaba diciendo a esa mujer: vete y hazlo todo de una manera diferente. Hazlo todo como Dios manda. A partir de ahora no tengas nada que ver con el pecado. Aleluya. A partir de ahora eres libre para que vivas una vida santa delante de Dios y de los hombres. ¿Cuántos alaban su nombre? El perdón de Dios, el perdón de Jesús, no solamente te ofrece la segunda oportunidad, sino que te da el poder para que tú vivas libre del pecado. Porque cuando Él le dijo: vete y no peques más, es porque podía vivir así. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban? Que nadie se justifique: no, que el pecado es muy fuerte. No, eso es mentira. Si Jesús te perdona, si Jesús te da el poder, tú puedes vivir una vida en santidad, una vida libre del pecado. Por cierto, la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero concluir este mensaje. Aquella mujer aprendió de la peor manera lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Ella aprendió que el pecado ofrece un deleite temporal, pero la otra cara del pecado produce un sufrimiento muy amargo, muy terrible. En otras palabras, aprendió que el pecado trae ruina y que no vale la pena un rato de placer para tanta destrucción. Eso lo aprendió. Pero escuche ahora, la lección más grande que aprendió aquella mujer ese día era que solamente hay uno. Diga: solamente hay uno. Solamente hay uno. Diga: solamente hay uno. Solamente hay uno. Dígalo: solamente hay uno. Solamente hay uno que tiene el poder para limpiar el pecado más terrible que has cometido. Solamente hay uno que su sangre preciosa te lava de cualquier pecado. Solamente hay uno que cuando estás en el día más terrible, cuando estás en la noche más profunda y horrible, hay uno que tiene el poder para sacarte de esa condición y llevarte a la libertad gloriosa
gloriosa que Él ofrece, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Ella lo aprendió ese día. ¿Cómo yo veo esta historia? Yo la veo como un anticipo de lo que va a pasar en el día final, en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco. Así como en esta historia que vimos, todos estaban ante Cristo, Él será allí el juez. Ante Él todos estarán allí. Él dará la sentencia final ese día. Su palabra juzgará a todos ese día. Allí, en ese día final, muchos, escuche bien, muchos terminarán siendo acusados por su propia conciencia cuando estén delante de Cristo. Tendrán que irse de la presencia de Jesús totalmente avergonzados, y la sentencia de ellos allí será: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos se fueron a su casa, acusados por su conciencia, pero en ese día final no es a su casa. Se irán al fuego eterno del infierno, acusados por su conciencia. En cambio, otros que fueron pecadores, que se humillaron y se reconciliaron con Dios, reconocieron su maldad, ese día serán absueltos, serán libres, no serán condenados, sino que obtendrán la libertad eterna que ofrece el Hijo de Dios. Porque Jesús le dirá: yo no los condeno, yo no los condeno, yo le doy vida eterna. Alabado sea Dios. ¿Cuánto le alaban a Él? ¿En qué bando tú estás esta noche? ¿En cuál de esos bandos tú estás esta noche? ¿En qué condición tú estás esta noche? La buena noticia es que Jesús quiere perdonarte. Si te trajo aquí porque te quiere perdonar, porque te quiere dar una oportunidad nueva, una segunda oportunidad. ¿Cuánto le alaban a Él? Quizás tú estás ahora mismo en la noche más oscura y tú piensas que no hay solución para ti, pero yo he sido enviado a decirte esta noche que hay uno que sí te puede ayudar. Hay uno que sí te puede sacar de esa noche profunda. Hay uno que sí puede arreglar tus problemas. Hay uno que sí tiene el poder para perdonarte. Hay uno que te puede condenar pero que no lo quiere hacer. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él te quiere salvar. Por eso te trajo esta noche. Si tú quieres el perdón de Jesús, escúchame bien lo que debes hacer. Yo te aconsejo que hagas lo mismo que hizo aquella mujer. ¿Notaron que esa mujer no dijo nada? ¿Notaron que esa mujer no se defendió? No, es que yo traicioné a mi esposo porque él era malo. ¿Verdad que no? Si tú quieres el perdón de Jesús, no digas nada. No te defiendas. No te justifiques. No le eches la culpa a nadie de tu pecado. Solamente humíllate. Humíllate delante de Jesús. Pídele perdón a Él y espera lo que Él va a hacer. Porque no puedes reclamar nada. No puedes decir nada. No puedes alegar nada. Te agarraron infragante y con las manos en la masa, como decimos en Cuba. Te agarraron en el hecho. ¿Qué vas a decir? ¿Con qué te vas a justificar? Entonces, si tú quieres esta noche el perdón que Jesús ofrece, humíllate delante de Él. Humíllate. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humíllate. Pídele perdón a Jesús. Reconoce tu pecado. No lo justifique. No justifiques el pecado, porque el pecado no tiene justificación. Te podrás justificar delante de los hombres, pero jamás delante de Cristo. Entonces humíllate. Lo que toca es rebájate.
Reconoce. Deja de echar la culpa a los demás. No, los demás no tienen la culpa de lo que tú hiciste. Tú eres responsable de tus actos. Eres tú, nadie más. Humíllate, rebájate. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiésale a él tu pecado, pídele perdón y espera lo que el Rey va a hacer. De antemano te digo que si Él te trajo esta noche porque te quiere perdonar, si Él te trajo esta noche porque te quiere decir aquellas palabras, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Póngase de pie esta noche. Gloria a Dios. Quizás tú puedas sentirte en un túnel sin salida, o en una noche profunda, o en algo que tú digas, no puedo salir de aquí con mis fuerzas. Pero hay uno que vino a rescatarte, hay uno que vino a librarte, y de eso se trata la canción que queremos escuchar esta noche. Escuche la letra de esa canción, hermano. Hay esperanza para ti. En tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Aleluya.
Señor, ahora. Muévete, Señor, ahora. Aleluya. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete. Rompe las cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios quiere rescatarte. Aleluya. Él quiere rescatarte. Él quiere liberarte. Él quiere romper las cadenas. Él quiere romper esas ataduras, ligaduras que te han mantenido atadas por años al pecado. Dios quiere hacerte libre esta noche. Pero dile al Señor, perdóname. Dile al Señor, perdóname. Humíllate. Humíllate ante Dios y dile perdón. Yo reconozco que he pecado mucho. Yo reconozco que he fallado, Señor. Yo reconozco, Señor, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo lo reconozco, Padre. No voy a ocultar el pecado. No me voy a justificar. No te voy a decir que los demás tienen la culpa. No, Señor. Dile, yo he pecado. Yo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo he sido yo, Señor. Yo soy el responsable. Diga a Dios, yo soy el responsable de haber pecado contra ti. Yo, Señor. Pero esta noche me han dicho que tú no quieres condenarme. Esta noche me han dicho que tú quieres perdonarme. Esta noche me han dicho que tú tienes el poder para salvarme. Y yo quiero aferrarme a ti, dile Jesús. Yo quiero aferrarme a ti. ¿Qué importa lo que digan los hombres? No me interesa lo que digan los hombres. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú eres el enviado a salvarme. Yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Que aunque tienes poder para lanzar la piedra, no lo quieres hacer. Yo sé que tú me quieres sanar. Que tú me quieres, Señor, perdonar. Dile a Jesús. Dile a Jesús esta noche. Por favor, siga orando. Es un tiempo muy importante. Siga orando. Dile Jesús. Jesús, ayúdame, Señor. Jesús, ayúdame, Padre. Dile, ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Dile, no quiero pecar más. Tú le dijiste a aquella mujer, vete y no peques más. Dile a Jesús esta noche, yo no quiero pecar más. Yo no quiero pecar más. Yo sé que el pecado destruye. Yo sé que el pecado trae vergüenza. Yo sé que el pecado es horrible, Señor. Pero si tú me libras esta noche, nunca más voy a pecar. Nunca más, Señor, voy a hacer las cosas que hice en el pasado. No. Tú quieres que yo sea libre. Tú quieres que yo tenga una vida nueva. Dile, Jesús, aquí está mi corazón. Por favor, hable con Dios. Dile, Jesús, aquí está mi corazón. Oh, Señor, yo sé que tú puedes cambiarme. Yo sé que tú puedes darme un corazón nuevo. Yo sé que tú puedes cambiar el rumbo de mi vida. Pero para eso, humíllate esta noche. Humíllate. Humíllate. Humíllate delante de Dios. Rebaja la soberbia. Rebaja la altivez. Rebájate ante Cristo. Él es el único que puede ayudarte. En esta noche dile, Señor, cambia mi corazón. Límpiame, Padre. Cámbiame, Señor. Dame un corazón nuevo, Señor. Dame un corazón limpio. Porque tu palabra dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dile, Señor, limpia mi corazón porque yo quiero verte. Oh Padre, con la sangre preciosa de Cristo, comienza a limpiar las vidas ahora. Oh Señor, limpia los corazones ahora. Limpia las vidas. Rompe las cadenas ahora. Yo sé que Dios está haciendo algo ahora, hermano. Rompe las ligaduras con el pecado, Señor, y con la muerte, con la vida pasada. Rompe, Dios mío, por tu poder. Oh Dios, rompe esa ligadura, Dios mío. Que las almas sean libres aquí. Que las almas sean libres. Oh Padre, que sientan un deseo tan grande en su corazón de nunca más pecar, de nunca más ofenderte a ti, Padre. Aleluya.
Oh Dios mío, en el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dicho aquí, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu siga tratando con nosotros. Que cuando salgamos de este lugar, siga el trato del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Señor, no nos deje quietos, aún en la casa, aún en la noche, aún en la cama, en el camino, Padre. Que tu Espíritu siga tratando con nosotros y nos siga diciendo las mismas palabras. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Yo no te condeno. Aleluya. Obra, Señor, que sea una realidad en los corazones, Padre. Gracias te damos, Dios. Bendice a este pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, al regresar a nuestros hogares, que la mano tuya nos acompañe, que tú vayas con nosotros, Señor, librándonos de accidentes, de incidentes, de peligro en el camino, Señor. Que tú estés con nosotros, Padre. Que sigas tratando, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y decimos amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso para Jesús, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bien, con mucho cuidado vamos a poner las mesas.